Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Siempre es un gusto poder saludarles a través de este programa Estudio Bíblico en Casa. La verdad es que Dios nos ha permitido, no sé cuántos programas hemos cubierto ya, pero Dios nos ha dado la gracia para poder estar aquí por un buen tiempo. Y queremos en primer lugar agradecerle al Señor por esa oportunidad y en segundo lugar a ustedes por estar pendientes de este programa, por conectarse con nosotros. Hermanos amados, muchas gracias. Nuestros amigos también que nos escriben, gracias por estar pendientes, gracias por reportarse, nos ayuda, nos bendice cuando ustedes dicen estoy conectado, cuando mandan un saludo. Muchas gracias, hermanos amados. Para los que han estado siguiendo estos programas, hemos estado hablando de una serie sobre el buen cristiano o las características de un buen cristiano. Para ello hemos tomado como base la parábola del buen samaritano, solo que en lugar de decir el buen samaritano estamos diciendo el buen cristiano. ¿Qué les parece si me acompañan al libro de Lucas en el capítulo 10, comenzando en el verso 25? Vamos a hacer un refresh, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a recordar algunas de las cosas que ya hemos cubierto. Por cierto, les cuento que estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le hubieran contestado ustedes a este intérprete de la ley? Porque la pregunta se presta, es la misma pregunta que hace el carcelero cuando dice: señores, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no se quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, le dijo, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo, un levita, dicen otras versiones. Cuando este otro vio al hombre, también se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no le alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: pues anda y haz tú lo mismo. Buen momento para hacer una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo de enseñanza delante de ti. Tu palabra es maravillosa, es poderosa. Con solo leerla ya produce vida en nosotros. Cuanto más si nos detenemos a estudiarla, a escudriñarla y a entenderla, Señor, pero sobre todo a ponerla por obra, Padre. Entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad, Padre, nuestra vida. Tú eres el maestro por excelencia. Por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos a todos nosotros entrar el día de hoy en la escuela del Espíritu Santo para que nos pueda enseñar. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que estamos hablando sobre el buen cristiano, ¿verdad? Y como ejemplo tenemos al buen samaritano. Algunas de las cosas que les mostraba
o que les hablaba, para demostrar verdadero cristianismo, tienen que ver más con la actitud que nosotros tenemos que con las aptitudes que nosotros tengamos. Les hablaba de que no es una cuestión de aptitud, es decir, de qué tan capaz soy, sino más que todo es una cuestión de qué tan dispuesto estoy a hacer algo. También les mencioné que no es una cuestión de mucha espiritualidad, sino es más de disponibilidad, es decir, de acción, y no tanto de que qué tan espiritual soy yo, porque al final de los tres, quizás el que parecía menos espiritual, que era el samaritano, terminó siendo el que más lo ayudó. Y finalmente también les hablé que no es una cuestión de agenda, porque todos tenemos una agenda ocupada. Es decir, no es una cuestión de si tengo o no tengo tiempo, más es una cuestión de si aprovecho o no la oportunidad que se me presenta. ¿Siempre tengo tiempo para cambiar o para hacer algo diferente a lo que yo había pensado? No. Muchas veces la agenda nos dice no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero el corazón como que palpita más fuerte y nos dice, pero es una oportunidad de ayudar. Estoy seguro que el samaritano también tenía muchos compromisos que cumplir y sin embargo cambió los beneficios de su agenda por las inconveniencias, voy a decirlo así entre comillas, de ayudar o apoyar a alguien que lo necesitaba. Muy bien. ¿Qué aprendemos entonces de las actitudes o las acciones que debemos tomar nosotros como buenos cristianos? Número uno, dijimos que el buen cristiano es capaz de amar a alguien que no puede corresponderle, como lo hizo este samaritano. Todos entendemos que era casi imposible que este hombre que cayó en manos de ladrones pudiera algún día corresponderle con el mismo favor, ¿verdad?, al que lo apoyó. Por supuesto, hay excepciones a la regla. Yo he escuchado testimonios, incluso a mí me ha pasado, una vez aquí en Guatemala yo le pagué el desayuno a unos hermanos en un restaurante X y a mí se me olvidó, nunca más me acordé de eso, solo lo hice como un deseo de sembrar y de apoyar a esta gente. Ellos venían de Estados Unidos, yo dejé pagado el desayuno y me fui. Ahora que estuve en Atlanta y tuve que luchar contra el COVID estando en Atlanta, resulta que uno de los hermanos que nos atendió y que nos estuvo viendo, él me dijo, es que usted no se acuerda, no, usted me compró un desayuno y me lo dejó pagado en Guatemala y eso impactó mi vida. Sin saber yo que un día yo iba a estar en Atlanta, en la misma ciudad, en la misma región a la que yo le pagué un desayuno a este señor y que él iba a estar ahí y que a él no se le iba a olvidar. A mí se me olvidó lo que había hecho. Dios tiene maneras de obrar así, pero por regla general eso casi no sucede. Lo que sucede es que tanto se olvida el que ayuda como el que recibe la ayuda, normalmente así es. Sin embargo, este samaritano o este cristiano decidió amar a alguien cuando sabía que esta persona no podía amarle de regreso, no podía corresponderle. También hemos hablado de que el ser un buen cristiano tiene que ver con amar cuando resulta inconveniente o inoportuno. De eso también ya hemos cubierto una buena medida. No siempre es conveniente, no siempre estoy en la mejor disposición. Mis emociones no siempre están como que en lo mejor de Dios para amar a alguien. Muchas veces mis emociones no quieren amar a alguien, pero si me atrevo a romper esa resistencia, si me atrevo a ser diferente al resto de los demás, no hay mérito en odiar. No hay mérito en que si no tengo ganas de amar, pues no amo y punto, y nadie me va a obligar. Eso no tiene ningún mérito. El mérito está en que aún en contra de todas mis emociones o de la conveniencia de las circunstancias, decido amar. Y eso es lo que Dios premia y lo que Dios valora. Allí sí nos parecemos más a Jesús. En tercer lugar, también hablamos de la oportunidad de amar aun cuando alguien no pueda darnos las gracias. Yo les animaba, recuerdo en esa enseñanza, a hacer las cosas por amor y no esperar un gracias. Si les dan un gracias, qué bueno. Si les dan una palmadita, qué bueno. O sea, esto es bíblico. Si los abrazan y les dicen muchas gracias por lo que haces, qué bueno, eso es motivante. Pero si nunca nadie te agradece, si nunca nadie se acerca a ti a darte la palmadita, si tú eres de los que sirven a Dios, sirven a la comunidad, sirven al vecindario, sirven a la familia, sirven a la iglesia y nadie te lo agradece, humanamente hablando, no te desanimes. Al contrario, renueva y redobla las fuerzas
para servir aún mejor y con mayor excelencia. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que ni un vaso de agua fría que uno le dé a uno de los pequeños del Señor perderá su recompensa. Los hombres podremos ser descuidados y malagradecidos, pero Dios no. A Dios no se le escapa ni la acción más pequeña que tú hagas por uno de sus santos. Así que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas, dice la palabra. No te vayas, porque ya volvemos y seguimos con este tema tan importante. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Quiero hablarles entonces de una acción más que refleja el cristianismo verdadero. Esta acción la tomó este samaritano y es el hecho de que él decidió amar a alguien que sabía que no podía pagarle el favor. ¿Recuerdan ustedes ese dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí? Bíblicamente hablando, eso no es lo que se espera. Esa no debe ser la motivación por hacer algo. Bíblicamente hablando, podríamos decir, hoy por ti, mañana por ti, pasado por ti, y seguimos así por ti, porque es lo que Pablo enseña, es lo que la Biblia enseña, es lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero, aun cuando nosotros no le amábamos. Pablo dice, yo estoy dispuesto, dice Pablo, a gastar de lo mío, es decir, de mi dinero, de mi tiempo. Es más, dice Pablo, no solo voy a gastar de lo mío, sino me gastaré yo mismo, dice, aun cuando encuentre esta paradoja, que yo amando más, sea amado menos de regreso. Sé que humanamente cansa cuando uno dice, pero si yo siempre estoy dando más, yo camino la mía extra, yo soy el que termina haciendo siempre las cosas, y estas personas al final ahí lo dejan todo a medias. Sé que eso cansa. Cansa cuando uno siente que no solo gasta de lo suyo, sino se gasta uno mismo y como que en retorno no recibe la misma recompensa, ¿verdad? Y sin embargo, eso es ser un buen cristiano. Dios gastó la vida de su propio Hijo, invirtió la vida de su propio Hijo, dio la vida de su propio Hijo, y en retorno, aparte de nosotros los cristianos, del resto de la humanidad ha recibido menosprecios, maldiciones, indiferencia ha recibido Dios de parte de la gente, de la humanidad en general. De hecho, la humanidad no aprecia, ni agradece, ni bendice a Dios porque Él gastó literalmente a su propio Hijo. No, viven la vida como si Dios no existiera, y para la mayoría Dios no existe. Entonces, Dios es el ejemplo de lo que es entregarse completamente y recibir a cambio básicamente nada. Este samaritano pagó, invirtió, dio de su vino, de su aceite, de su cabalgadura, puso la gasolina, puso el hotel, puso la comida, puso la medicina, y no se sabe si este hombre que estaba necesitado alguna vez tuvo la oportunidad de agradecerle con una ofrenda o algo. No se sabe nada de eso. Simplemente es una persona que decidió amar sabiendo que había un riesgo de que nunca le pagaran de regreso. Entonces, no se trata de un préstamo. Cuando hacemos el bien, cuando amamos, no se trata de que estoy haciendo un préstamo, sino se trata de una inversión. Puede ser que tú no coseches de la misma persona. Lo que sí es verdad, que vas a cosechar de otra fuente. Puede ser que tú sembraste en la vida de la persona A y la cosecha venga de la familia B. O sea, así opera el reino. Siempre hay una cosecha, por supuesto, porque es claro, todo lo que el hombre siembra cosecha. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. O sea, eso va a suceder.
pero puede ser que no venga de la fuente en la que tú sembraste o del lugar en donde tú sembraste, sino que venga de otro lugar. Lo que sí es importante es no dejar de hacerlo, es no desmayar, mantenerse fiel, porque no es un préstamo, es una inversión. No hagamos nada para que me lo paguen o nos lo paguen. No hagamos nada como, bueno, yo estoy ahí poniendo, pero yo espero que un día pues me devuelvan todo lo que he puesto, ¿verdad? Porque si de eso se tratara, tendríamos que devolverle a la mayoría de los hermanos de la iglesia pues una silla y un pedazo del altar y un pedazo del micrófono y de la guitarra porque de eso se sostienen las iglesias, de las dádivas, de los diezmos, de las ofrendas, de los que asistimos a ellas, de eso se sostienen, ¿verdad? Pero no lo hacemos como un préstamo, lo hacemos por gratitud a Dios, por amor a Dios y porque queremos honrar a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, sigamos entonces. Quiero hablarles del siguiente punto, y es que Dios, fíjense esto qué interesante, a mí me parece un pensamiento muy bueno. Dios no me va a juzgar por las malas decisiones de otros, ¿verdad? Pero sí me va a juzgar por las decisiones que yo tome. ¿Por qué hablo de esto? Porque el levita y el sacerdote tomaron malas decisiones. Imagínense al samaritano pasando por ahí y estando consciente de que ya habían pasado dos primero que tampoco hicieron nada, y que él dijera, bueno, si un levita no lo ayudó y si un sacerdote no lo ayudó, ¿qué podría hacer yo o por qué lo tengo que ayudar yo? Él pudo haberse basado en las decisiones de sus predecesores y decidir no ayudarlo. El problema con esto es que Dios no nos juzga por las malas decisiones de otros. Tú no puedes decir, el pastor pecó, también voy a ir a pecar yo. No se trata de eso. Dios no te va a juzgar a ti por las malas decisiones de otro. Tú no puedes decir, la familia tal hace esto, también nosotros lo vamos a hacer, porque Dios no te va a juzgar en base a lo que otros hacen. No te va a justificar por eso. No te va a decir, tenés razón, como la familia A, como el pastor B lo hacía, pues tú también estás justificado para hacerlo. No funciona el reino de los cielos así. En realidad, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí mismo, dice la palabra. Por eso, Pablo dice, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Por eso Pedro dice, no se cansen de hacer el bien. O sea, es importante que nosotros seamos fieles al Señor, sabiendo que Dios no nos va a juzgar por lo que alguien más decidió. Nos va a juzgar por las decisiones que nosotros tomemos. Yo no puedo decir, como ninguno ayuda, tampoco voy a ayudar yo. Como ninguno da, tampoco voy a dar yo. Como ninguno se involucra, tampoco me voy a involucrar yo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo miro que nadie lo hace, entonces tampoco lo hago yo. Eso no funciona así en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros será responsable por las oportunidades que tuvo para reflejar a Cristo y simplemente las pasó por alto. Quiero que hablemos un poquito del sacerdote y del levita. El contraste que Jesús hace es que estas dos personas, si alguien debió haber ayudado, eran ellos. Si alguien tenía la capacidad, el conocimiento y los recursos para hacerlo, eran ellos. Pero lamentablemente no lo hicieron. Ahora, la Biblia no nos dice, como diría el profesor Girafales, por qué causa, motivo, razón o circunstancia no quisieron ayudarle. Pero yo voy a conjeturar un poco, porque nosotros nos parecemos al sacerdote y al levita a veces. Actuamos así muchas veces. Creo que ellos razonaron en su corazón. Pienso que en algún momento al ver a ese hombre en necesidad dijeron, tal vez pensaron, Dios sabe por qué lo tiene así, todo tiene un propósito de Dios, las cosas no pasan por gusto como nos está pasando a nosotros, que cualquier fatalidad decimos, todo tiene una causa y un motivo, Dios sabe por qué permitió. Esa es la forma en que nosotros reaccionamos a la desgracia de alguien más, en lugar de simplemente ayudarle, ¿verdad? Nosotros hacemos un razonamiento de que Dios está haciendo algo ahí, Dios sabe por qué, entonces yo mejor ni interrumpo los planes de Dios, ¿verdad? Yo sigo de largo, cuando es todo lo contrario. Los planes de Dios son que ayudemos a la gente, que reflejemos a Cristo, no que razonemos teológicamente
por qué el fulano, el mengano o el perencejo cayeron en una desgracia. El problema nuestro es que nosotros justificamos nuestra indiferencia y dureza de corazón versus algún versículo bíblico o a la par de alguna postura teológica que nos hace sentir un poquito más aliviados por el hecho de no involucrarnos. Puede ser que uno de estos dos personajes haya razonado en su mente: algún trato tendrá Dios con él, ¿verdad? Algún trato tendrá Dios. O puede ser que otro razonara, aquellos que les gusta mucho la guerra espiritual, abrió una puerta al diablo. Ese le abrió la puerta a Satanás y por eso al diablo lo está zarandeando. La gente que razona así va. Si sí o no, la Biblia no nos dice. Lo único que dice la Biblia es que de todos estos, uno fue movido a misericordia. Y el que fue movido a misericordia, quiero hablarles de esto. El buen cristianismo no razona por qué. El buen cristianismo no se pregunta por qué. El buen cristianismo, es decir, el cristianismo bíblico, responde en misericordia a la persona que tiene necesidad. Puede ser que el drogui que está ahí tirado sea un necio, un terco, un patán, ya le han hablado, ya le han dicho, pero si se está muriendo de frío en medio de la lluvia, si la hipotermia lo está matando y yo lo único que hago es razonar por qué le abrió una puerta al diablo, por qué está así, ¿de qué sirve? ¿En qué le ayudo yo a ese drogui? En nada, más bien lo estoy juzgando en mi razonamiento y puede ser que yo tenga razón en lo que concluyo, en lo que creo, pero eso no significa que actúe correctamente. Eso no significa que Dios está agradado de mis acciones, porque la misericordia, señoras y señores, siempre triunfa sobre el juicio que yo emito. Yo puedo emitir un juicio, pero al final puedo decidir también actuar en misericordia, y con la misericordia venzo el juicio. ¿Cuál era el juicio, el veredicto tuyo y mío de parte de Dios? Porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y el juicio sobre nosotros era que la paga del pecado es muerte. Eso es ya, punto y final. Pero ¿qué hizo Dios? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A esto se le llama misericordia. Misericordia es darle a alguien lo que no merece. Nunca se me olvida la famosa historia de un soldado francés que desertó del ejército y lo fueron a capturar, lo pusieron contra el paredón. Napoleón ordenó que lo fusilaran porque había desertado. Minutos antes de que lo fusilaran, aparece la mamá del soldado desertor rogándole a Napoleón y le dice: misericordia, misericordia, misericordia sobre mi hijo. ¿Y qué le dice Napoleón? Le dice: señora, le dice, su hijo es un traidor de la nación, su hijo no merece misericordia. A lo que la señora responde: si la mereciera, no fuera misericordia, le dice. Imagínense qué poderoso. Si la mereciera, no fuera misericordia. Y así es. Lo que uno merece es un derecho, lo que me he ganado. Pero en el caso de la misericordia me están dando lo que no merezco. Cuando la madre de este soldado le dijo así a Napoleón, esto hizo clic en el corazón de Napoleón y en el momento ordenó que soltaran a este soldado, porque lo que ella pedía era misericordia, no estaba pidiendo justicia, sino misericordia. Esto es lo que hace el buen cristiano, lo que hace el buen samaritano, pero es precisamente de lo que adolecen el levita y el sacerdote. Me pregunto, solo es una onda mía, si ustedes quieren, pues me pregunto, si eran tres, ¿verdad? Me pregunto si 2/3 de los cristianos que profesamos ser cristianos evangélicos, me pregunto si 2/3 de los que nos confesamos como cristianos somos así. Y me pregunto si solo 1/3, 1/3 parte de los cristianos están reflejando a Cristo. Pudiera ser, ¿verdad? No es un número estadístico, pero pudiera ser. Por eso Jesús habla de esto. Me pregunto también si mientras más profesionales en la Biblia nos volvemos, corremos más el riesgo de endurecer el corazón a causa de tanto razonamiento teológico que nosotros tenemos. Puede ser, solo se los dejo ahí para que lo piensen.
Puede ser que uno de los peligros de ser tan profesional en las cosas de Dios es llegar a perder la sensibilidad por la necesidad y la desgracia humana, porque todo lo resolvemos con razonamientos y principios teológicos. Todo lo cuestionamos y lo filtramos a la luz de cuestionamientos teológicos en lugar de simplemente usar de misericordia. Teológicamente ni usted ni yo debiéramos estar aquí. Teológicamente ninguno de nosotros merece perdón. Teológicamente lo que Dios tenía que hacer era dejarnos morir en nuestros delitos y pecados y mandarnos al infierno. Eso es lo que corresponde teológicamente. Pero Dios rompe con la norma y establece un camino de misericordia, lo cual hace a Dios diferente a cualquier otro personaje, a cualquier otro que nosotros quisiéramos compararlo. Anhelo ser más como Jesús. Me parezco más al levita y al sacerdote que al samaritano, pero el anhelo de mi corazón es ser más como Jesucristo. Quiero invitarles para que hagamos oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Padre amado, no tenemos excusa, no tenemos nada que decir. Simplemente, Señor, que hemos sido descuidados, duros, indiferentes, Señor. Hemos sido rebeldes. Queremos que nos ayuden, pero no queremos ayudar. Queremos que nos traten con misericordia, pero no queremos dar misericordia. Queremos ser espirituales, pero lo demostramos de manera equivocada, no con el prójimo que necesita de misericordia, Señor, sino quizás con un desborde y derroche de gran conocimiento, cuando en realidad, Padre Celestial, tu palabra dice que aunque yo tuviera toda la ciencia del mundo, si no tengo amor, nada soy. O toda la fe del mundo, y si no tengo amor, nada soy. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser así como tú. Ayúdanos, Señor, a ser como ese samaritano que yo creo es un reflejo de tu Hijo Jesucristo. ¿De quién es Él realmente? La ley no pudo, los sacrificios no pudieron, pero la gracia nos vio con misericordia y nos alcanzó. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén. Les mando un abrazo. Gracias por estar pendientes de estos programas. Nos vemos aquí en el próximo programa. En Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.